Que Dios les bendiga, amada familia, amada del Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque nos concede Dios la vida y llegar hasta este momento. Y estábamos a punto casi de terminar el año 2020. Está a punto de irse. Bendito sea Dios por eso. Bueno, pero lo más importante es, aunque transcurran los años, es muy importante tener una paz profunda en nuestro interior, en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Hoy nos toca el tema Príncipe de Paz, dando la continuidad de esta serie de temas sobre los nombres de Jesús. Y recordando una vez más lo que dice en Isaías 9:6, recordando una vez más este versículo. No es por demás de estarlo leyendo continuamente para que en nuestra memoria lo tengamos presente, esta palabra, y podamos actuar como Dios quiere. Dice así la palabra del Señor, Isaías 9:6, como todos ya lo saben, pero dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces de esto vamos a estar hablando acerca del Príncipe de paz. Este es el otro nombre que fue profetizado por Isaías. Bueno, el reino de Dios está plenamente establecido. Los hombres ya no aprenden a guerrear. El reino de Dios está plenamente establecido. Los hombres ya no aprenden a guerrear, por cuanto conocen a ese príncipe, a Jesús, que es nuestra paz. Como introducción, quiero leerles una pequeña anécdota, y esta anécdota se llama Tranquilo esperando su muerte. Así es como se llama esta anécdota. En el año de 1555, Nicolás Riley fue quemado vivo debido a su testimonio de Cristo, por ser cristiano, por seguir a Cristo. La noche anterior a su ejecución, su hermano ofreció quedarse con él en la prisión para serle de su asistencia y consuelo. Nicolás respondió rechazando tal oferta. Recalcó que él se iba a ir a la cama y dormir tan tranquilamente como siempre lo había hecho en su vida, porque conocía al Príncipe de Paz. Él podía descansar en la fortaleza de los brazos eternos de su Señor para satisfacer su necesidad. Qué tremendo testimonio tenemos de este hombre de Dios llamado Nicolás. Así como este personaje, hay más. Ha habido muchos cristianos, muchos testimonios sobre esta misma idea, de saber realmente quién es el Príncipe de Paz. Simplemente por aceptar a Jesús, entonces tenemos al Príncipe de Paz. Nicolás estaba
tan tranquilo, y como era momento de dormir, digo, pues voy a ir a dormir, a descansar. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque él tenía esa paz. Así es que no tenía necesidad de su hermano para que lo acompañara, para que lo consolara, porque al otro día lo iban a ejecutar. Él estaba feliz. Mis queridos hermanos y hermanas, qué ejemplo, qué testimonio poderoso de este personaje. Y así debemos de ser. Esa es la razón por la cual estamos teniendo estos temas. Realmente experimentes esa paz. Vamos a estudiar este hermoso nombre de Príncipe de Paz. Y quiero decirles que el Príncipe de Paz, su reino está caracterizado por Shalom, sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y cese de la enemistad. Ausencia de la enemistad, en otras palabras. O se acaba la enemistad. Entonces, de estas 6 cosas quiero explicarles, bendecirlos. Quiero que aprendamos, recordemos de estas 6 cosas. Shalom, sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y cese de la enemistad. Eso es lo que quiero compartirles. En este mes, muchos se dicen feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¿Por qué nada más el hombre está diciendo, nomás porque diciembre, ese es feliz Navidad? Y a veces yo considero que es una incongruencia. Es una incongruencia porque de ser feliz debe ser toda la vida. Algunos dicen que diciembre es el más bonito, que de mucha felicidad, ¿sí? Y yo no estoy de acuerdo con ese término, porque la felicidad debe permanecer en nuestra vida. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hablemos sobre Príncipe de Paz, ¿sí? Ese nombre, Príncipe de Paz, eso quiere decir que Jesús vino a establecer su reino y está caracterizado por esa palabra de Shalom. Shalom es la paz sea contigo, o la paz de Dios. Pero les voy a dar otro significado sobre esta palabra. La palabra hebrea Shalom quiere decir paz y a menudo se usa en referencia a un aspecto de la calma y la tranquilidad de las personas, grupos y naciones. Por eso a veces dicen ahí, se firma el Tratado de Paz. Como en nuestro país se firmaron tratados de la paz, entre países se firman tratados de la paz. Pero la palabra Shalom o la palabra paz en el griego es eirene, que significa unidad y acuerdo. Eso es lo que significa esta palabra, paz. El significado más profundo y más fundamental de Shalom es la armonía espiritual producida por la restauración de una persona con Dios. Ese es el significado más trascendental, más fundamental. Cuando la persona realmente acepta a Jesús, entonces quiere decir que realmente hay una tremenda armonía espiritual entre el hombre y Dios. ¿Por qué razón?
vamos a citar algunos versículos. Vamos a lo que dice Romanos en el capítulo 5 para poder entender esta enseñanza. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice de esta manera, para que entendamos lo que significa la palabra paz en el griego eirene. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está cuando ahora sí el hombre tiene esa enemistad tan terrible con Dios. ¿Y a qué vino Cristo? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino el príncipe de paz? Pues a reconciliarnos, dice el apóstol Pablo. Además, veamos otro versículo más, el versículo 8 de esta misma carta, que no lo sabemos de memoria, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto lo hemos obtenido gracias al sacrificio que hizo Jesús para que nosotros tengamos paz, para que disfrutemos su presencia. Y el versículo 1, igual de este capítulo, dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, esto es lo que significa la palabra paz. Esto es lo que significa la palabra shalom, o en el griego que es eirene, que ahora se tiene una armonía espiritual. Esa armonía espiritual entre Dios, y nosotros, o tú y Dios, o yo con Dios, de que lo hayamos aceptado. Entonces, cuando la persona no acepta a Cristo, quiero decirles que lamentablemente no conoce el príncipe de paz, no tiene esa paz, no puede ser shalom, disfrutar lo que significa shalom. Esta es la paz profunda y duradera. Esa es la gran diferencia. El príncipe de paz, que es el nombre que lleva Jesús, y el cual lo hemos aceptado, entonces tenemos una paz profunda y duradera. ¿En dónde? En nuestros corazones y en nuestro Creador, que no puede ser quitada. Nadie nos podrá quitar esa paz. Imagínate nada más que si nosotros hemos aceptado a Jesús, tú tienes paz contigo mismo, en nuestros corazones, y tenemos paz con nuestro Creador. Y eso es muy importante, dice que nadie nos lo podrá quitar. Vamos a ver rápidamente lo que dice Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esta enseñanza, mis queridos hermanos y hermanas? Que hay esa profunda y duradera paz. Escuchamos la voz de nuestro Dios. Por eso dice aquí en la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando hay esa paz, cuando tú tienes esa paz con Dios, tú puedes, ahora sí, escuchar la voz del Señor. Tú eres la oveja del Señor y tú siempre vas a estar atento
a la voz del Señor. Pero la persona que está enemistada con Dios jamás podrá escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, el príncipe de paz nos lleva a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Hay varios versículos que le dejo de tarea para que ustedes lo lean, San Juan 16, 7 y 13. A tener esa relación con el Espíritu Santo tenemos dirección, por lo tanto tenemos paz en nuestro interior de una manera permanente, ¿sí? Entonces, al tener esa paz y al haber aceptado a Jesús, entonces tenemos esa relación con el Espíritu Santo. Y tenemos el privilegio de ser, ahora sí, dirigidos por el Señor. Bueno, esto es lo que puedo decir sobre su reino se caracteriza por Shalom. Número 2, el príncipe de paz, que es Jesús. Su reino es caracterizado por sanidad. Por sanidad. Esta es otra tremenda verdad. ¿Sí? Está caracterizado por sanidad. Marcos 5, 25 al 34, este pasaje bíblico nos habla de una mujer que tenía 12 años de estar enferma de flujo de sangre. Esa mujer tenía un mal incurable que le provocó de estar siempre sangrando por 12 años. Escuchen eso, 12 años. Recuerden lo que dice la palabra. Qué dolor, qué tristeza para esa mujer. ¿Tenía paz? ¿Tendría paz? ¿Cómo era su vida? Probablemente esa mujer estaba cayendo en la depresión, desesperada, continuamente el sangrado, la debilidad física. Qué terrible. Quizá era un desorden menstrual o por una enfermedad en el útero, y eso le hacía ritualmente impura de acuerdo a las leyes judías. Eso la excluía de la mayor parte de las relaciones sociales con los otros judíos porque lo consideraban inmunda. Entonces, doble sufrimiento para esta mujer. Su estado físico incómoda, continuamente sangrando. Y luego el rechazo de la gente, la etiqueta que le pusieron, inmunda. ¿Eso trae paz? ¿Verdad que no? Pero ella estaba desesperada porque Jesús le sanara. No obstante, lo tocó por fe y sanó, porque ella hizo una declaración. ¿Qué declaración hizo? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y obtuvo esa paz verdadera. Nos dice la Escritura que cuando esta mujer alcanzó a tocar el manto de Jesús, poder de Dios descendió en ella y en ese instante desapareció la enfermedad. Se secó esa fuente, dejó de sangrar. ¡Qué felicidad! ¡Qué paz tremenda! A eso vino Jesús. En eso consiste su reino. Por eso se llama príncipe de paz. Y yo creo que no nada más esta mujer, sino que yo creo que también hay muchos han experimentado eso, sufriendo con una enfermedad, tal vez también años como esta mujer, o meses,
y Dios hace el milagro. Te sana. ¿Para que qué? Para que tú tengas paz. Establecer su paz en tu corazón. Y esta mujer ya no fue rechazada por la sociedad y ella, ahora sí, personalmente y moralmente, se sentía, ahora después de haber sido sana, una mujer realizada, una mujer saludable. Bueno, esto es lo que puedo decir. Esto es lo que caracteriza el reino de Cristo. Esto es lo que caracteriza sanidad, sanidad. Pero aunque se tenga la enfermedad, aún tenemos que aceptarlo con agrado y darle gracias a Dios. No permitamos que el estrés o que nos deprima alguna enfermedad. Debemos dar gracias a Dios aunque presenten cuadros terribles. Y se lo digo por experiencia. Ahora se lo digo por experiencia. Yo he dado gracias a Dios por mi esposa que se enfermó. Porque de esa manera estoy viendo su grandeza. Estoy viendo esa paz. Mis queridos hermanos, ánimo. Número 3. Príncipe de paz. Su reino está caracterizado por bienestar. Por bienestar. ¿Para qué vino ese príncipe? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para que tú y yo tengamos un bienestar. Muy bien. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 20 y 22 al 22, quiero que lo leamos. En esto estoy basando este punto de un bienestar. Dice así la palabra del Señor entonces. Es Lucas capítulo 6, versículo 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, diciendo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces aquí encontramos una lista de ciertas bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5 tenemos una lista más grande acerca de las bienaventuranzas. ¿Por qué digo esto? Bueno, después de leer este versículo, entonces ahora, pero yo quiero decirles a qué se refiere la palabra bienestar. Bienestar se dice que es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. El bienestar familiar en su estado multidimensional de bienestar. ¿Cuál es la multidimensional? Físico, intelectual, ocupacional, social, emocional y espiritual. A eso se refiere esta multidimensional de bienestar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros tengamos ese bienestar. Eso es lo que el Señor quiere. De que entre los miembros de la familia, es decir, en nuestra familia, en nuestra sociedad, podamos tener ¿qué? Ese bienestar. Bienestar tiene que ver con llevar a la práctica las bienaventuranzas. Por esa razón les estoy hablando acerca de las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado y feliz o cómo gozar de ese bienestar. Algunas versiones dicen felices o dichosos
en vez de bienaventurados. En estas palabras no prometen carcajadas o dichosos en vez de bienaventuranzas. Dice, Jesús nos está diciendo, Jesús pone de cabeza el concepto terreno de la felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza y gozo. El bienestar no es, hermano, hermana, placer, no son carcajadas, no es una prosperidad terrenal. No se refiere tanto a eso, sino que se refiere a ese bienestar porque se tiene esa esperanza y ese gozo, independientemente de las circunstancias adversas que se tengan o las circunstancias externas. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús en cualquier costo, en cualquier situación. Y entonces tendremos ese bienestar. Lo que Dios quiere que seamos, ahora sí, bienaventurados, o como dije, ¿verdad? Tener esa esperanza, ese gozo, aún en medio del sufrimiento. Por eso dice la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. ¿Sí? Esto es lo que puedo decirles. Eso es lo que ofrece el príncipe de paz. Eso es lo que hoy Jesús te está ofreciendo, ese bienestar. Ese bienestar. Bendito sea el Señor. Número 4. Príncipe de paz. Su reino está caracterizado por prosperidad. Qué tremendo es esto. Vamos a hablar de prosperidad. Hace un momento dije, no se refiere al bienestar de una prosperidad terrenal. Entonces, ahora voy a tocar la palabra prosperidad. El apóstol Juan dijo unas palabras, se lo dijo a un anciano, a un líder llamado Gaio. Y este personaje, Juan, le dice estas palabras. Tercera de Juan, en el versículo 2, porque tiene solamente un capítulo. Entonces, vamos al versículo 2, vean cómo dice ahí. ¿A quién le dirige esta carta? Porque, bueno, el versículo 6 lo dice el anciano. No se refiere a un ancianito, se refiere a un líder, a un predicador. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y así como prospera tu alma. ¿Qué estaba deseando el apóstol Juan a este anciano, Gaio? Le estaba diciendo que ¿qué? Que sea prosperado en todas las cosas. Entonces, en esta palabra de la prosperidad, la palabra prosperidad es un resultado. Prosperidad de Dios. Está claro que Dios quiere que sus hijos prosperen. La prosperidad no debiera ser un fin en sí misma. Algunos lamentablemente quieren buscar a Dios solamente para ser prósperos. No debe ser un fin en sí misma, ¿no? O sea, búsquese una prosperidad, sino el resultado de una calidad de vida, entrega, dedicación y acción que esté en correspondencia con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entendemos la palabra prosperidad? Cuando Jesús vive en el corazón, entonces esa persona tiene una calidad de vida, una entrega total, está bien comprometido, está bien dedicado para servir a Dios
y mayormente sus acciones concuerdan con la palabra, con su palabra. Y entonces eso es prosperidad. Eso es prosperidad. En este versículo la palabra prosperado en griego es eudó. Literalmente significa ayudar sobre la marcha. Eso es lo que significa la palabra eudó. Ayudar sobre la marcha o tener éxito en alcanzar. Eso es lo que significa. Ciertamente implica que la prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo o pasajero. Como nos hemos dado cuenta algunas personas que de momento prosperan, pero así de momento también se quedan sin nada. Porque ellos buscan una prosperidad terrenal, económica, de posesiones. ¿Sí? Y no. La prosperidad por el cual da el príncipe de paz, que es Jesús, quiero decirte que es una prosperidad permanente, no es momentánea, sino que es más bien un estado continuo y progresivo de buen éxito, de bienestar. Entonces, es algo que es, ahora sí, que tiene una continuidad, porque lo que dice aquí, ayuda sobre la marcha. Entonces, mientras vas caminando en tu vida cristiana, entonces ahí está el príncipe de paz, y como tú tienes esa relación muy íntima con él, pues él ahora sí te va ayudando, nos va ayudando para estar en continua prosperidad. Se aplica a todas las áreas de nuestra vida. ¿A cuáles? Áreas de nuestra vida espiritual, física, emocional y material. Claro. Tal vez ya están diciendo, ay, ¿en todo lo material qué? No, sí, pero no debe ser el principal punto. No, sino que realmente tu vida espiritual, tu vida física, tu emoción y obvio, ahora sí, material. Sin embargo, Dios no quiere que pongamos un énfasis indebido a ninguna de estas esferas. Hay que mantener un equilibrio. Vamos a tener ese equilibrio, por favor, mis queridos hermanos. Entonces, tenemos que tener equilibrio. No nomás nos vamos ahora sí enfocar en las cosas materiales, en nuestra vida física, ¿sí? Que estemos bien emocionalmente y espiritualmente, estemos arrastrando la cobija, estemos mal. No. Tenemos que llevar una vida equilibrada. Y en eso consiste la prosperidad. La prosperidad entonces no se refiere a que tengas mucho dinero, a que tengas muchos bienes, a que tengas autos ahora sí, del año y de los mejores. No. ¿De qué sirve que tengas eso si espiritualmente estás mal? Físicamente estás enfermo. Estás mal. Estás decepcionado. ¿De qué sirve? Hay gente que tiene muchísimo dinero, pero está totalmente amargada. Entonces, aquí lo que nos enseña el príncipe de paz, lo que quiere es que sobre nuestro caminar equilibremos esas 4 cosas. Esto es lo que te puedo decir sobre la prosperidad. Así es que no nada más vas a prosperar en lo material. No es nuestro enfoque principal, no. Eso ya lo tenemos que tomar como un resultado, ¿sí? Como un resultado que tengas prosperidad en tu vida espiritual. Número 5, o el penúltimo punto que me queda, príncipe de paz. Este príncipe de paz que es Jesús, su reino está caracterizado por la felicidad. Este es otro asunto más. Hablemos de la palabra pacífico y su significado. ¿Qué es la palabra pacífico? Como sabemos,
el Océano Pacífico. ¿Por qué se le llama Océano Pacífico? La palabra pacífico quiere decir quieto, sosegado y amigo de paz. Que no tiene o no haya alteración en su estado. Eso es lo que significa la palabra pacífico. Me interesó explicar esto, pensando en todo esto, realmente lo que es ser feliz, lo que es la felicidad. Y la felicidad nos lleva a pensar de ser una persona pacífica, ¿sí? De tener paz. O que dice aquí que no tiene o no haya alteración en su estado de ánimo. ¿Sí? Tal vez sí nos simbre alguna situación, nos simbre algún problema, una enfermedad, pero lo tenemos que tomar de una manera pacífica, porque somos felices. Debemos ser felices. Pero algo más te voy a decir. Que no fomenta discordias en una persona pacífica. Que nunca se mete con nadie. Ese es una persona pacífica. Esa es una persona feliz. Esa es una persona que disfruta la felicidad. Que no es peleonero. En otras palabras, dijeran por ahí, te lo voy a decir en español. Una persona que tiene al príncipe de paz en su corazón no es peleonero, no es revoltoso. No es provocativo, es feliz, no provoca. Algo más que dice, que está en paz, sin guerras ni disturbios. Por eso dice la palabra, bienaventurados que los pacificadores, por eso dice la palabra, ¿sí? Entonces, una persona que tiene a Cristo en su corazón no provoca problemas, no provoca pleitos con su esposa, con su esposo, con sus padres, con sus hijos, porque dice, yo quiero ser feliz, yo soy feliz, por lo tanto, no tengo por qué ahora sí, amargarle la vida a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mi vecino, a mi pastor. Si somos felices. Pero si no es feliz, si una persona no ha aceptado a Jesús y no es feliz, por eso anda de revoltoso. Por eso anda provocando problemas. Algo más. Que no tiene alteración o cambio en su estado ambiente pacífico. Es lo que dije hace rato. ¿Sí? Entonces, fíjense que pacífico no es fácil. ¿Por qué? Jesús nunca prometió que fuera fácil. Él solo prometió ayudar. ¿Sí? Eso fue lo que prometió, es ayudar. Y de hecho, Él nos dijo que esperaremos tribulaciones. Nos esperan tribulaciones. Nos esperan dificultades, lo dice San Juan 16:33. San Juan 16:33, ¿qué dice? Esas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús con esta palabra? Que tenemos que ser felices aún en medio de ¿qué? De las tribulaciones, de las pruebas. Santiago igual lo dice, 1:2, que nos debemos de gozar cuando estemos pasando por alguna prueba. Pero lo voy a leer rapidito para que usted entienda lo que realmente Dios nos está diciendo hoy. Dice así la palabra del Señor, es en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tenemos que tener entonces cuando nos encontremos en algunas pruebas? Pues pasemos esa prueba con 10, es decir, con felicidad, con agrado. Lamentablemente el que no tiene el príncipe de paz y se enferma, le va mal el negocio, se le murió la vaca que da más leche, que cuesta más, se le murió su ternera o su becerro que tenía la esperanza de tener ahí 10,000 pesos y se le murió. Empiezan a renegar, se enojan, y los que no tienen a Cristo en su corazón se van a la cantina, ahora sí a emborracharse. Bueno, pues esos son para las personas que no tienen al príncipe de paz. Pero tú tienes el príncipe de paz y no debes de proceder así. En el contrario, si estás pasando por una prueba, salta de alegría y dile gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Es lo que tenemos que hacer. Y se lo digo por experiencia. Yo he dado gracias a mi Dios por el desierto que estamos pasando y está pasando mi esposa. ¿Sí? Eso es lo que dice. Eso es ser feliz. La felicidad no es un automóvil. La felicidad no es una casa. La felicidad no son los bienes. Eso no, para mí no. Mi felicidad es que yo tenga una buena relación con mi Señor. Y esté siempre agradecido, en las buenas y en las malas. Él también dice que si claramente a Él nos daría la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Y se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Pero es algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios nos da? Aun cuando pasamos por pruebas, dice la paz, que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. No importa qué adversidades estemos enfrentando, podemos pedir una paz que viene del poderoso amor del Dios Todopoderoso, que no depende de nuestras propias fuerzas, no, jamás, no, o de la situación que nos rodea. Entonces podremos decir que soy feliz o que somos felices. Entonces podremos ser totalmente felices. Así que ahí está. Así que la gente de Dios, los que pertenecen a este reino del príncipe, deben ser felices. A eso vino el príncipe de paz. Por último, el príncipe de paz, su reino está caracterizado por el cese de la enemistad. ¿Qué significa esto? Y desesperadamente lo necesitamos, especialmente porque Dios nos llama a vivir con determinación con los otros hermanos, con los otros creyentes, con humildad, mansedumbre, paciencia. Dice ahí la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es lo que dice aquí en Efesios 4, del 1 al 3. También se lo dejo de tarea. ¿Qué se nos pide entonces? Cuando el príncipe de paz toma el control de nuestra vida y está en nuestra vida, entonces vamos a tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Seremos humildes. Seremos personas mansas, buenos. Le vamos a tener paciencia. Es decir, es el fruto del Espíritu. Bendito sea Dios. Es lo que hace el príncipe de paz. Es lo que Dios, lo que el Señor quiere que nosotros ahora sí disfrutemos de su presencia. Esta unidad
de propósito y mansedumbre sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros y sin la paz que tenemos con Dios. Entonces, mientras Jesús no esté en el corazón, mientras que el Espíritu Santo no tenga el control de nuestra vida, no va a haber paz, no va a haber humildad, no va a haber mansedumbre, no va a haber buenas relaciones, no va a haber paciencia. Si hay personas que son bien desesperadas, no le pueden decir nada porque ya se enoja, aguas. Entonces quiere decir, a esa persona le falta el príncipe de paz. Así es. Así es que esa es ahora sí, la felicidad, y es la manera en que podemos evitar muchas enemistades. Esa es la manera en que nunca podemos tener enemigos. Los hijos del reino no deben de tener enemigos. Ahora sí, que, no, yo no me llevo con fulano, no me cae fulano, sultano, aguas. Si el reino, si Cristo está ahí, el príncipe de paz, se acaba toda enemistad. Hay perdón. Se perdona. ¿Sí? Se perdona. Qué tremenda esa declaración de perdón. Pero lamentablemente, los que han sido lastimados, heridos, no quieren perdonar. ¿Cómo va a perdonar? Que lo perdone Dios, pero yo no. O sea, se ponen más importantes. ¿Pero por qué? Porque no tienen al príncipe de paz. Así es que, si vamos a decirnos feliz Navidad, es el día en que tú aceptaste a Cristo. Y no es esta fecha, no es este diciembre. Y debemos ser felices, no nomás en esta fecha, sino en toda la vida. Toda la vida. Y que se acaben las enemistades. No tienes por qué tener enemigos a las personas, tu familia. Si Cristo vive en tu corazón, tenlo muy presente. ¿Sí? El único enemigo que tenemos es Satanás, los demonios. Ese sí, son nuestros enemigos. Ese no pueden ser nuestros aliados. Esos no pueden ser nuestros compadres. Ese sí deben ser tus enemigos. ¿Sí? Pero menos tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanos en la iglesia, tus vecinos, tus trabajadores, tu patrón. ¿Quedó claro? Ahí te lo dejo al costo. Termino entonces. Concluyo. Jesús, príncipe de paz. Qué hermoso nombre. Él es nuestra paz. Y su reino está caracterizado, como ya lo dije, de shalom, sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y cese de la enemistad. Mi querido hermano y hermana, termino con una anécdota más que encontré y me gustó y lo quiero compartir con ustedes. Con eso termino. ¿Cómo pueden las iglesias cristianas promover la paz? Es una pregunta. Al mismo tiempo de que la oración hay que depender de la educación, enseñando a los niños que no solo deben amar a su país, sino también a los demás países del mundo. Hay que infundirles el entusiasmo de hacer tan grande su nación, que todos los demás la amen en vez de temerla, y aprender de ella la generosidad y la cortesía hacia las naciones más débiles.
Esta labor debe empezar con los niños pequeños y seguir con los jóvenes y con todos. Así se hará ambiente contra la guerra y favor de la paz. Esta es una grande verdad. Así que si el príncipe de paz está en tu corazón, le vas a enseñar a tus hijos desde que van naciendo que no sean peleoneros, que amen a la gente. ¿Sí? Pero si tú eres el que provocas pleitos, entonces el príncipe de paz no está contigo y entonces vas a perpetuar, vas a ahora hacer que tus hijos también sean revoltosos como tú, peleoneros como tú, chismosos como tú. Recapacita y piensa todo lo que hoy te enseño. Tenemos que promover la paz. Por eso es necesario que envíes a tus hijos a la escuela dominical. Por cierto, estoy dando este anuncio, que Dios mediante este domingo abrimos el templo y a las 10 de la mañana en Aguimón tendrán sus clases, todos los niños hasta los jóvenes, donde estamos infundiendo esa paz. Y también a las 2 de la tarde, aquí en Aguimón, tenemos el primer culto. Y el segundo culto, tenemos a las 5 de la tarde el siguiente culto. Los que les toca a las 5 son los desde Cihuatl hasta donde está el puente, lo que es el centro. Y los que les toca a las 2 de la tarde es todo cuartel y todos los anexos. Igualmente para el Príncipe de Paz, la Iglesia del Príncipe de Paz. Gracias a Dios ya están dando clases a los niños a las 10 de la mañana en los domingos. Hoy a las 10 de la mañana tenemos nuestro primer culto. Abrimos una vez más ya, ahora sí, el templo para celebrar el nombre del Señor. Seguir sembrando esa paz. Así es que ahí nos vemos. A las 10 de la mañana, ahí voy a estar con ustedes, sembrando esa paz en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros ancianos, en nuestros adultos. Mis queridos hermanos, les amo en el amor del Señor. Los bendigo a través de esta palabra. Y analízate. ¿Está el Príncipe de Paz contigo? Te lo dejo. Dios te bendiga, los amo mucho, les envío un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, bendiciones.